Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy. Hoy con el baneado, excluido, machacado, desmonetizado, infoblover. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí. ¿Qué ha pasado con el tema ese de... ¿Le han monetizado de nuevo? ¿No? Hoy tengo que volver a pedir la monetización, justo hoy. Así que voy a ir a rezar esta Pero si los de YouTube han dicho que iban a dejar de censurar a las cuentas de derecha. Bueno, lo que han dicho es que iban a dejar volver a toda la gente que fue censurada en la época del COVID por desinformación médica y todo eso, pero a la gente que como yo todavía no ha dicho nada. Así que crucemos los dedos para que vuelva otra vez bueno, la normalidad. Por lo pronto van a pagar 24,5 millones de dólares a Trump por haberle baneado de las redes. Wow. Pues han llegado a un acuerdo con Trump, 24,5 millones de dólares en concepto de indemnización que Trump va a utilizar en construir en la Casa Blanca ese salón de baile que quiere hacer. ¿Dónde ha puesto los cuadros con el No, eso es la galería de presidentes. Maravilloso. Sí, donde he puesto los cuadros de todos los presidentes y donde Biden aparece un autopen. Bueno. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Siempre es un placer tener a doña María Jamardo, que es una de las mejores periodistas de este país, es una de las mejores periodistas de ambos sexos de este país. O periodistas sea, y periodistas. Y periodistas. Bueno, ambos, con todos los sexos que hay ahora, yo no sé qué decirte. No, yo soy de los que piensa que hay dos. Pero si todos los días es un placer tener a doña María Jamardo, hoy con mucha más razón, porque doña María Jamardo, ya saben ustedes que, entre otras cosas, es experta en información de tribunales. Y lo de ayer es que fue una catarata. Total, una catarata. Una tromba. Yo no daba crédito. O sea, ayer saltó, por un lado, lo de Aldama, pues un poco repitiendo las cosas que ya viene diciendo, quizá con algún grado de concreción mayor sobre Zapatero, Plus Ultra, la financiación ilegal de la Internacional Socialista. Por otro lado, el asunto del informe demoledor de la UCO sobre las actividades de la asistente personal de Begoña Gómez al servicio de la cátedra, que vamos, es un informe que supongo yo que cuando lo hayan visto las defensas de Begoña Gómez y de la asistente, pues se les habrán caído los palos del sombrajo, porque es que no sé cómo pueden escapar de semejante catarata de evidencias. Por otro lado, el informe que ha mandado la Fiscalía Europea sobre los chanchullos para la concesión de contratos a Barrabés, donde intermedió Begoña Gómez. Esto es un sinvivir, es un no parar, doña María. Bueno, es que la fachosfera no descansa. La fachosfera no descansa. La máquina del fango produciendo contenido para atacar a la mujer del presidente del gobierno por ser la mujer del presidente del gobierno. Pobres. Bueno, como decía Patxi López, la presidenta. Bueno, la presidenta, la primera dama. Fuera chascarrillos. La verdad es que la causa basada en recortes de prensa contra Begoña Gómez avanza, creo que a un paso y con una serie de indicios y de evidencias que ni la propia Begoña Gómez creo que fuese consciente de que podían aflorar de las pesquisas del juez Juan Carlos Peinado. Juez que, por cierto, es incómodo a Moncloa y que, además de las querellas que ya se presentaron en su día para intentar que se le acusase de prevaricar en este asunto, recibió presiones el Consejo General del Poder Judicial para tratar de quitarle al juez instructor a Begoña Gómez por parte de nada menos que el ministro de Justicia, de Félix Bolaños. Es decir, las cosas son, de las que estamos hablando, palabras mayores. Con respecto a la acción de la justicia, efectivamente, tenemos que recordar, porque es tan amplia la causa, que a Begoña Gómez se le abre una investigación penal en la que se le imputan presuntamente 2 delitos iniciales, que son tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ¿vale?
Ahí es de donde cuelgan, digamos, los contratos de Barrabés, las cartas de recomendación que ella aportó a esos contratos públicos y que ahora hemos sabido que se utilizaron como un criterio subjetivo que favoreció que Barrabés sacase mejor puntuación que el resto de quienes aspiraban a esas licitaciones, sin que este criterio estuviera previsto antes de que presentasen las ofertas. Y, por supuesto, esas actuaciones o esas irregularidades en fraude de ley que se apuntan ahora y que llevaron a el empresario que al mismo tiempo apoyaba a Begoña Gómez en el impulso de su cátedra en la Complutense, era el codirector con Begoña Gómez de esa cátedra, a conseguir sus objetivos profesionales, ¿no? Desde el punto de vista del ámbito académico. Barrabés y Begoña además se reunían Barrabés en el era Palacio. Codirector. Era el codirector de la ¡Ay, cátedra. qué bonito! Sí, y era el gurú, además de Begoña Gómez, en el asunto de la transformación social competitiva y un poco el mentor, ¿no?, de Begoña Gómez, el empresario que la apoyó en esta iniciativa académica. Y se reunían en Moncloa para hablar de asuntos que tenían que ver con el aspecto profesional, con los negocios particulares de Begoña Gómez. De esa cátedra se desprende, además, un software que se contrata por parte de Begoña Gómez o se solicita la participación de una serie de empresas que colaboren y contribuyan en la confección de esa aplicación para sus alumnos y el desarrollo de las actividades vinculadas a esa cátedra. Ese software es por el que a Begoña Gómez, posteriormente, en esa causa principal, que recordemos tenía 2 delitos, corrupción en los negocios y tráfico de influencias, aparecen el de apropiación indebida y el de intrusismo profesional. ¿Por qué? Porque ella fue la que licitó las condiciones técnicas para la confección de ese software sin tener la cualificación necesaria y además, a posteriori, cuando ya estuvo fabricado y a pesar de que estaba previsto para utilizarle solo en ese contexto de la Complutense y de esa cátedra, ella lo publicitaba en una web y trataba de hacer poder rentabilizarlo después, posteriormente, cuando a ella no le había costado nada. Además, no era de su titularidad, era un proyecto que se había fabricado o que se había producido para un fin muy concreto, que era ese asunto del centro académico de la Universidad Complutense. Esta es la pieza principal de la causa de Begoña Gómez. Pero he aquí que cuando se empieza a ver cómo se gesta, cómo se germina ese proyecto del software, alguien detecta, hazte oír en este caso, que los correos que se enviaban a las empresas para proponerle la participación, por ejemplo, a Google a nivel tecnológico, o a Indra a nivel tecnológico, o a Telefónica a nivel tecnológico para implicarse en ese software, quien aparece como interlocutora constante en las empresas es Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez. Asistente que ella dice que le ayudaba puntualmente en alguna cosilla, pero que esos favores puntuales hoy sabemos que son más de 16 o de 15 empresas contactadas por Cristina Álvarez, empresas algunas del IBEX 35, empresas que tenían por lo tanto intereses y que por lo tanto querían mantener una relación o quizás ser bien vistas o estar bien consideradas por parte del presidente del gobierno y del gobierno en pleno, que tienen capacidad regulatoria, que intervienen en algunos de los asuntos mollares de este tipo de empresas. Bueno, pues Cristina Álvarez aparece en esas comunicaciones pidiendo financiación, agradeciendo a los patrocinadores su colaboración o incluso enviando convenios suscritos con esas empresas y la Universidad Complutense de Madrid como intermediaria y solicitando cambios y adendas en esos convenios de colaboración. Y ahí es donde se abre esa pieza separada con el quinto delito de malversación de caudales públicos. Entonces, con estos mimbres, ayer tenemos que en la parte que afecta a la, digamos, cabecera de la causa, a la corrupción en los negocios y el tráfico de influencias, hay un informe, por cierto, de un organismo independiente dentro del Ministerio de Hacienda, que parece que María Jesús Montero desconocía que existía, que dice, oiga, es que todos estos contratos que se adjudicaron al señor que ayudó a Begoña Gómez en su cátedra, al señor Juan Carlos Barrabés,
se han cometido en fraude de ley. Hay una serie de criterios que se han valorado en detrimento y en purga de otros candidatos, y es más, no solo se han adulterado presuntamente esas licitaciones para darle más puntos a Barrabés desde un punto de vista subjetivo, sino que después se eliminaron metadatos para evitar el rastro, para que no dejase huella esa presunta maniobra. Aquí todo el mundo relacionado con el PSOE elimina cosas, que si las llamadas telefónicas, que si los metadatos. El fiscal general del Estado, recordemos la asesora de Moncloa que borró el asunto de Lobato, también vinculado con la filtración de los datos del novio de Ayuso. Es decir, las cositas se van complicando porque van apareciendo nuevas evidencias y efectivamente la asesora de Begoña Gómez no hizo favores puntuales ni ocasionales, sino que hizo un seguimiento constante de los negocios. Es más, hablaba en plural majestático en nos encantaría que participase, estamos encantadas de proponerle, creemos que, y firmaba con su firma, la de Cristina Álvarez, la corporativa, cuando enviaba correos desde la cuenta que la Universidad Complutense de Madrid le había habilitado a Begoña Gómez. Es decir, hombre, muy puntual, no parece que sea, ¿no? Yo quiero saber, me gustaría saber si es posible cuándo se produce ese borrado de metadatos de los correos, porque claro, estamos viendo un ministerio en el que se te olvida declarar un bizum y al día siguiente tienes la cartita con el cuadro negro, que bueno, que miran para otro lado cuando les da la gana y de repente nos enteramos que nada menos que los contratos públicos que se le concedieron a un señor vinculado a Begoña Gómez, de repente tienen los metadatos borrados para que no fueran rastreados. Entonces, ¿se sabe cuándo se produjo ese informe de Hacienda o de repente la UCO lo ha descubierto por ahí entre los papeles? No, esto es un informe que confecciona la Fiscalía Europea, ¿no? Sí, la Fiscalía Europea, pero más en concreto la ¿cómo se llama? Que no quiero decirlo mal, por encargo de la Fiscalía Europea, un perito de la... Sí, la Intervención General del Estado, es que no me salía ahora la primera palabra. La Intervención General del Estado es un organismo que está compuesto por técnicos de Hacienda, por funcionarios, técnicos, de perfil técnico, cargos no políticos, que están encargados de, pues, supervisar o fiscalizar este tipo de contratación, y a esta es a la que se lo encarga la Fiscalía Europea, que tiene los contratos bajo su lupa. No fue el Ministerio de No, Hacienda. es más, la señora Montero por eso decía que parece ser que no sabe que depende del Ministerio de Hacienda, porque ayer negaba la mayor y seguía en el relato de aquí no hay nada. A mí hay un par de cosas que me gustaría comentar sobre esto. Primero, intuyo, no sé si coincidirá usted conmigo, que el hecho de que de repente explote todo el tema Barrabés en relación con Begoña Gómez abre la puerta a la futura imputación de Sánchez, porque las relaciones entre Barrabés y Sánchez, incluidas numerosas reuniones, están acreditadas, con lo cual cabe intuir que si Begoña Gómez intermedió en favor de Barrabés, pues hombre, no sería ajeno su marido a semejantes cosas, o al menos esa posibilidad cabe, con lo cual es posible que algún juez le dé por investigar el papel de Pedro Sánchez en esas adjudicaciones. No sé si eso es correcto o no, ahora me comenta usted. Y luego la segunda cosa, una extrañeza. ¿Por qué la Fiscalía Europea manda ese informe al juez Peinado, ese informe de la Intervención General del Estado? Porque la Fiscalía Europea, a pesar de su nombre, lo que son 7 fiscales españoles nombrados por el gobierno Sánchez. Entonces me extraña el que de repente le manden esa información al juez Peinado. ¿Puede el juez Peinado hacer algo con eso, o como esa parte de la causa se la ha quedado la Fiscalía Europea, pues realmente no puede Peinado meter mano en eso? A ver, el juez Peinado se quedó con la parte de la causa de Barrabés que no afecta a fondos públicos. A fondos europeos. A fondos europeos. Vale, si hay alguna parte de esas licitaciones o de esas concesiones que quedase ajena a esos fondos europeos, o que se pudiese atribuir a fondos netamente, nacionales o internos, entonces sí podría el juez Peinado utilizar efectivamente ese informe para, como punto de partida, ordenar nuevas diligencias o tratar de seguir esas pesquisas. En la parte que afecta a los fondos europeos está bajo
la custodia o digamos el microscopio de la Fiscalía Europea, que efectivamente como quien abre inicialmente esa causa y como puede tener una derivada que no afecte a fondos europeos, pone en conocimiento del instructor la existencia de ese informe. De ahí que se crucen, digamos, esos datos. ¿Y cree usted que esto podría hipotéticamente llevar a la imputación de Pedro Sánchez? Pues a la imputación así directa, de repente no, pero Yo creo que le llamarán a declarar. Sí, seguro. Seguro que hay alguna acusación de las que están personadas que insta esa Porque declaración las de Pedro reuniones de Sánchez. Barrabés con Sánchez están acreditadas. Bueno, creo recordar que había dos, si no me equivoco, que Barrabés reconoció además en sede judicial en su declaración que visitó 2 veces a Moncloa, que se había reunido con el presidente del gobierno. Una dijo que era con un grupo de empresarios y otra que sí que se habían encontrado en una de las visitas que había hecho a Begoña Gómez. Pero lo más relevante también es recordar cómo hay una grabación en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, promociona la empresa de Juan Carlos Barrabés. Habla maravillas de él. Lo presenta como un gran empresario en la zona de influencia que era Aragón, en una visita que Pedro Sánchez hizo en un momento determinado pues a aquella zona, y donde lo planteó como el gran empresario hecho a sí mismo, que de la nada había hecho un gran imperio, que empezó... Eso me recuerda al artículo de Pedro Sánchez sobre Koldo, donde la llamaba el último Aizkolari del socialismo navarro. Ahora no son nadie, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que ha salido estos días es lo del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Escondido en la Moncloa sin móvil. Estuvo 4 meses sin teléfono móvil para que no le geolocalizaran, ¿no? Como el capítulo no sé si lo viste, de Los Simpson, cuando Bart Simpson tiene un hermano mutante que le guardan en el sótano con sobras de pescado para que no le localicen. O sea, es alucinante. Luego los youtubers son los que se van a Andorra de Bueno, la eso es Hacienda. alucinante. A mí eso sí que me gustaría. Tienes toda la razón. Sí, o sea, claro. quiero decir, se ha demonizado a gente que ha hecho su fortuna con su trabajo forma legal, de forma privada, porque la mayoría de los youtubers, influencers y demás, instagramers, da igual, los expertos en redes sociales que se han hecho virales, que son sobre todo gente joven y demás, se ha ido a tributar a Andorra porque aquí era insoportable y se les ha demonizado diciendo que eran unos malos patriotas, que se iban con el dinero. ¿Y el hermano de Sánchez? Escondido en la Moncloa. Pero es que, claro, no solo son youtubers, es que aquí los youtubers porque son la cabeza visible, pero a Andorra se han ido miles y miles de empresarios, ha ido muchísima gente, no solo se van youtubers a pagar menos impuestos, lo que pasa es que los youtubers Creo son que la los cabeza... Puyol pasaban por allí también. Sí, esos tenían varios misales Eso da allí. igual. Pues este señor tenía una casa ahí en, ¿cómo se llama el pueblo este que está al lado de Portugal? Elvas, y que estaba deshabitada. De hecho, David Santos estuvo el otro día allí y era pues una casa de campo que estaba llena de hiedras y estaba abandonada, mientras este señor estaba intentando pagar menos impuestos de un sueldo público, además. Entonces yo no sé cómo está la De un cuestión. sueldo público de un puesto De hecho un a puesto- medida. de un puesto hecho a O sea, medida. todavía peor, porque dices, oye, no, aprobó una oposición, se estudió 3 años, una conciencia y, oye, sacó la mejor puntuación. Pues, oye, bueno, pues mira, criticable la parte 2, pero la parte 1, oye, bueno, pues oye, por propios méritos. Y además que esto creo que fue antes de que Pedro Sánchez llegara al gobierno, ¿no? O sea, que ya empezó todo, incluso cuando Pedro Sánchez ya estaba en la Secretaría General del Partido Socialista, con este señor Gallardo, que no sé si sigue siendo líder del Partido Socialista en Extremadura, yo creo que sí. Sí, ahí sigue. Y vamos, y no es aforado porque el tribunal le ha dicho, ¿pero dónde va? Es que eso ha sido, de verdad, o sea, pero pretendía salirse con la suya, o sea, Sí. quitando 4 o 5 de en medio y ponerse él. Menos mal que al final... Menos mal que quedan jueces en Berlín, que diría aquel, y todavía hay tribunales que dicen, oiga, por favor, un poquito menos de obscenidad, ¿no? Que esto de que tengan que dimitir 4 para que usted entre a toda prisa y se afore, pues canta como Y que mucho. encima una intentaron enchufar en la delegación del gobierno y el delegado del gobierno, que era amiguito íntimo de Gallardo, le dijo, aquí no entras tú porque ya tengo yo a mi, Sí, a mí no a me- mi enchufada a mí no- propia y no entra nadie más. De tal manera, lo de las cartas de recomendación yo es algo que llevo diciendo también muchísimo tiempo y como que no se prestaba mucha atención, ¿no? Que parecía un problema menor que una señora que no es nada, que no es ningún técnico, no es ni funcionario, no es absolutamente nadie relevante, pueda tener la capacidad de hacer cartas de recomendación a empresas. Y yo lo decía, cada vez que hablábamos de Begoña Gómez, pues me gustaba sacar este tema porque creía que era importante. Y al final, bueno, Pero pues es que- al final se ha es que demostrado que ha sido inclu- decisivo, ¿no? Incluso, bueno, se ha demostrado que ha sido decisivo, pero incluso, aunque no fuera delictivo,
Es que es impresentable, o sea, Claro. tendría Sí, que yo- dimitir Pedro Sánchez por el hecho de que su señora mande cartas de recomendación para un señor que se presenta a concursos públicos. Yo es lo que llevo diciendo tantísimo tiempo, que a mí la parte judicial, como no la controlo, me da un poco igual. A mí me importa más la parte ética y moral y política de todo este tema, porque imagínate que por lo que sea, Begoña Gómez sale absuelta. O archivan su caso, o que puede pasar totalmente. Sí, pero ¿Qué Bueno, qué Begoña pasa? Gómez, como cualquier otro español, aunque se empeñen en decir lo contrario, es inocente hasta que haya una sentencia firme, haya sido juzgada y un tribunal haya determinado que cometió 1, 2, 3, 4 o 5 de los delitos por los que está siendo investigada. Esto Claro. es así y además tienes toda la razón. La causa judicial tiene unas consecuencias judiciales, pero es que luego hay unas consecuencias políticas. Evidentemente, Una o sea, ejemplaridad, un comportamiento, un tápese. tenemos a la mujer de un presidente que se ha aprovechado de su posición como esposa para beneficiar, en este caso, a los contratos públicos que hacía el gobierno. Y aunque eso fuera ilegal, es como cuando tú troceas un contrato o lo sacas por 19.999 euros para tener que sacarlo al concurso. ¿Es legal? Sí, es legal, pero es ético, es asqueroso. Es asqueroso para poder dárselo a dedo a tu amigo. Pues esto es más o menos lo mismo. O sea, tú estás haciendo una serie de prácticas que, aunque sean legales, éticamente son reprochables y solo con eso ya es suficiente para que el presidente, por lo menos, dé explicaciones o dimita directamente, porque por mucho menos en otros países se ha dimitido. En otros países se ha dimitido por plagiar una tesis. Este hombre llegó plagiando una tesis y luego todo lo que ha venido, la catarata de casos de corrupción detrás. ¿Usted cree que podríamos hacer un concurso periodístico, yo que sé, donde diéramos algún regalo, una cena o algo al periodista que pueda sacar una noticia que diga: localizado un concurso público de la etapa Sánchez que no tenía ninguna irregularidad? ¿Usted cree que tendríamos que declarar el concurso desierto? Porque es que mires a donde mires, todo es enchufaos, gente que le meten ahí a capón puestos donde no Pero ¿sabes es qué necesario, pero te meten al hermano Pero del ¿sabes qué pasa, don presidente. Luis? O sea, yo veo como una línea que es similar cada vez que ha gobernado también otro partido. O sea, es que a mí me resultan muy similares los casos de corrupción del Partido Popular cuando gobernaba Rajoy o cuando gobernaba... No sé, quizás tienen diferencias, pero perdóneme, uno pero- más escandaloso que otro, pero... Sí, yo creo que hay una diferencia fundamental. Es decir, con el PP en el gobierno también ha habido chorizos, también ha habido choriceo. Pero hay una diferencia de grado, es decir, los del PP, Sí, por los del supuesto. PP son unos pringados, cogen y le pillan y Como además decía no Rufián, saben corrupción defenderse. deluxe y corrupción cutre. Lo del Partido Socialista es que son auténticos profesionales, Claro. o sea, es una Hombre, mafia tendríamos organizada. Está mejor organizado, pero al final siempre consiste en aprovecharse de la posición de poder en la política para conseguir beneficios privados, de empresas privadas. Y es que hasta que no solucionemos y limpiemos esto de este tipo de gente que se aprovecha de su posición, yo creo que cualquier gobierno que venga va a hacer lo mismo, porque hay una estructura creada para ello. Entonces es que a mí realmente, a estas alturas, si nadie propone cambiar eso, cualquier partido que llegue lo va a hacer, porque ya está construida la estructura para delinquir y para hacer este tipo de actos. Pero hay una estructura, yo creo que las leyes proporcionan suficientes mecanismos para poder acabar con Pero las prácticas leyes al corruptas. final los Yo creo controlan que los partidos. Es que al final dices una ley es inconstitucional, vale, la mandas al Tribunal Constitucional. Es inconstitucional, está dominado por un partido de turno y te dice que esa ley es constitucional. ¿Para qué sirve esa ley? Para nada. Ya, pero creo que hay otros problemas más profundos, como son el hecho de que la sociedad acepte con toda naturalidad la corrupción, como es también el hecho de que tenemos una justicia que a la hora de perseguir corruptos no funciona. O sea, ahora, al cabo de 11 años, se supone, ya veremos, que va a empezar el juicio contra los Pujol. ¡11 años! ¿Y qué Pensé que era pasará? más. Pues yo que sé, que antes de que acabe el juicio, lo mismo, pues Jordi Pujol, padre, De la ha tiña, pasado a seguramente. mejor vida, lo mismo anulan la causa porque faltaba una póliza en la foto de no sé qué Bedel. Es un poco paripé, yo creo. Entonces, cuando se lanza el mensaje de que la corrupción política nunca tiene castigo o nunca tiene castigo suficiente, pues entonces la gente acepta con naturalidad, primero, que los políticos roben, y segundo, que también ellos en su vida personal pues vayan a buscarse los garbanzos y dicen: oiga, pues yo también, si puedo conseguir un chollito en no sé dónde, me apunto, porque total, los de arriba van a robar 200.000 veces más. O sea Sí, pero que- es que el de abajo le van a pillar y el de arriba no.
O sea, que se atreve al de abajo a hacer un mínimo chanchullo, aunque ya tiene Hacienda ahí pegada al culo. Es imposible. No sé, ¿podemos hacer algo para acabar con todo esto, María? Hombre, yo creo que sí, pero que llevaría mucho tiempo. O sea, que es algo que tendríamos que hablar de generaciones y a largo plazo. Pero sería deseable, desde luego. Pues es que a mí debería ser mucho más... mira, yo siempre pongo el ejemplo de cuando mis hijos eran pequeños y me dejaban a cargo de amigos de mis hijos pequeños, ¿no? Era mucha más la responsabilidad que sentía sobre los, hijos, digamos, amigos que estaban conmigo esa tarde que con mis hijos, porque al final, pues oye, mis hijos son mi responsabilidad y si se caen, se lastiman y demás, pues bueno, pues es que me corresponde a mí, me compete a mí, pero cuando tú estás a cargo del hijo de otra persona, lo vigilas, lo cuidas, lo sigues, lo atiendes todavía con mayor, ¿no? Dedicación, porque primero no lo conoces tanto, no sabes cuál va a ser su reacción, cómo se comporta y demás, y segundo porque efectivamente tienes que responder ante un tercero si le pasa algo, ¿no? Entonces yo decía, imagínate llamar a la madre de este niño, se ha roto el brazo conmigo, que parece que eres, ¿sabes?, lo peor atendiendo, cuidando niños pequeños. Pues esto es lo mismo pero con el dinero de los demás, ¿no? Entonces, si uno tiene que ser cauteloso, tiene que respetar su dinero, tiene que ser, ¿no? Bueno, pues razonablemente pues ahorrador, no despilfarrar, no gastarse lo que no tiene y demás, con mucho mayor motivo tendrá que serlo con el dinero que no es suyo, ¿no? O sea, si a mí me ponen a cargo de dinero que no es mío, la capacidad de discrecionalidad o de despilfarro debería ser muchísimo menor, ¿no? Porque no es algo que me competa únicamente a mí, sino que me han encomendado, con lo cual creo que todavía es una exigencia mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí creo que falta esa exigencia y ese valor o el respeto por lo ajeno. Por lo ajeno, que además cuesta mucho esfuerzo ganar, ¿no? Y el problema viene, yo creo que desde más atrás hay una red clientelar, efectivamente, de que los partidos al final acaban utilizando pues esos puestos, esos enchufes que... Bueno, pues oye, es un enchufe, como si el enchufe no tuviera consecuencias, ¿no? Claro. Y el enchufe tiene la consecuencia de que primero no es el mejor candidato para el puesto, oye, si lo es no hay discusión, ¿no? No necesitaría ser enchufado, pero si te enchufan es porque no lo eres, porque te están dando, digamos, un plus, precisamente porque de manera objetiva tú no hubieras llegado a ese puesto, ¿no? Entonces, el enchufe tiene que no es el mejor candidato para desempeñar ese puesto de los posibles, y segundo, que además estás pagando con dinero público a una persona que no es la mejor para desarrollar ese trabajo. Entonces, al final, eso que genera una dependencia de quien te hace el favor. Entonces, si a ti alguien te hace ese favor y te coloca, o coloca a tu hijo, o coloca a tu mujer, pues al final ya tienes una lealtad, digamos, comprada o permanente, porque, oye, debes un favor, ¿no? Y entonces esa cadena de favores va intoxicando y eso va minando, pues eso, la calidad democrática, la transparencia en los procesos de acceso, el amiguismo de, como tú decías antes, trocear contratos mayores para hacerlos menores y que parezca pues que no hay que licitarlos y que por lo tanto se los adjudico a quien yo quiero. O sea, esa discrecionalidad, insisto, con el dinero de los demás, a mí me parece que debería ser absoluta y radicalmente rechazada por la sociedad de plano. Pero claro, cuando te encuentras una sociedad que después, cuando te viene el fontanero a casa o el electricista, le dices, mejor sin factura, pues claro, al final te das cuenta de que es parte, ¿no?, de una mecánica poco deseable y en la que si todos fuéramos muy exigentes en nuestra parcela particular, seguramente el conjunto sería mucho mejor. Pero ¿no? seguramente ese fontanero que hace la factura seguramente sería exigente consigo mismo si viera el ejemplo arriba. Ah, por supuesto, eso, desde luego. Eso seguro, porque estoy seguro que esa persona lo hace precisamente porque dice, que como ha dicho don Luis, si este no tiene consecuencias de lo que le da la gana, ¿por qué coño voy a pagar yo ningún impuesto? Entonces, al final, la sociedad es la culpable de votar a unos partidos, de votar a partidos como si fueran equipos de fútbol, realmente. O sea, es que le da igual los casos de corrupción que tengan. Ahora de repente el Partido Popular va el primero en las encuestas, un partido que bueno, cuando estaba cuando ha gobernado también tuvo sus casos de corrupción, y de repente este partido es en el que va a confiar la gente mayoritariamente para que solucione y limpie las instituciones, que es lo mismo que decía Pedro Sánchez antes de llegar. Tenemos que limpiar las instituciones, y cuando nos enteremos que ni PP ni PSOE pueden limpiar ninguna institución, ni nadie que al final se proponga. Mira, yo me acuerdo cuando estuve en Rumanía, creo que lo conté
lo he contado alguna vez, estuve cubriendo las elecciones de Rumanía y la gente estaba de acuerdo en una cosa, que iban a votar a quien no robara. Y te podías encontrar a gente de extrema derecha, a gente de derecha, a comunistas, a gente de extrema izquierda, que te iba a votar a Georgescu. O sea, es que les daba igual quién fuera. Algunos ni conocían a Georgescu, simplemente sabían que era el único que no había robado, porque todo el mundo que había pasado por allí se había llenado las manos. Y entonces habían confiado en él. ¿Qué pasó? Que se lo quitaron de en medio y votaron al otro. Pero es importante, ¿no? Que al final la gente vote o confíe. Bueno, a mí no me gusta llamar confiar porque yo no confío en ningún político, pero simplemente por lo menos al que prometa cambiar una estructura que está hecha para la mafia. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y seguimos debatiendo, pero cambiando de tercio, sobre el barco del amor, la flotilla de Gaza. Que no sé en qué estado va a quedar la flotilla después de que ayer supiéramos que Trump ha conseguido el respaldo de todos los países árabes, incluidas Turquía y Qatar, para el plan de paz que han pactado Trump y Netanyahu para Gaza. Pausa publicitaria y vamos a ello. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de AminoPack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con AminoPack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Vuelve Goles, vuelve Parrado, vuelve el clásico de la radio deportiva. A las 12 de la noche en Radio Libertad. La hispanidad, raíces, identidad y futuro. Nuestra historia es un legado que merece ser defendido. La hispanidad es orgullo, cultura y unidad. Es identidad, memoria y futuro. Tienes una cita en Barcelona con grandes pensadores y defensores de la hispanidad. Marcelo Gullo, Fernando Paz, José Javier Esparza y Julio Ariza. Será el jueves 16 de octubre a las 7:30 de la tarde. Llámanos al 91 616 24 64. Entra en la web o escríbenos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org y te informamos. Plazas limitadas. Mañanas en libertad con Luis del Pino. Bueno, esta noche conocíamos que Trump ha conseguido que le apoyen todos los países árabes importantes. Turquía, Qatar, que eran los santuarios de Hamás, pero también Egipto, Arabia Saudí, todos han apoyado el plan de paz que ha presentado Donald Trump después de pactarlo con Netanyahu y que básicamente consiste en lo que Israel lleva pidiendo desde el principio, con una excepción. Israel acepta en ese plan de paz que los miembros de Hamás puedan pirarse de Gaza a algún lugar seguro, es decir,
Israel no impone para aceptar el plan de paz que los de Gaza se entreguen para responder de sus crímenes de guerra ante los tribunales israelíes. Pero salvo esa excepción, todo lo demás es lo que Trump y Netanyahu llevan desde el principio proponiendo. Desmilitarización de Gaza, convertir Gaza en una especie de parque turístico donde pueda la gente de fuera invertir y que los palestinos tengan un modo de ganarse la vida, eliminación de todas las facciones armadas palestinas del gobierno de esa franja, control por parte de Estados Unidos de lo que es la comisión que supervisará todo eso y, por supuesto, liberación de los rehenes ya, de todos los rehenes, vivos y muertos. Bueno, pues yo no sé qué les parece a ustedes el plan. Yo no lo veo tan distinto a lo que proponía Netanyahu, a excepción de lo que has dicho, pero yo creo que es un punto al que se habría llegado seguramente si se hubieran liberado los rehenes, que era lo primero que se exigía que exige Netanyahu para acabar la guerra. Entonces a mí me ha sorprendido el tuit que ha puesto Pedro Sánchez esta mañana, porque dándole la razón a Trump, dice que le parece muy bien el acuerdo de paz que propone Donald Trump, cuando es prácticamente el mismo que propone Netanyahu. Lo que pasa que que el antisemitismo de este señor pues le lleva a darle la razón a Trump antes que Netanyahu. Y bueno, también choca con esto, ¿no? Con que todos los países árabes hayan apoyado este plan, mientras los países occidentales estaban reconociendo el Estado de Palestina. No sé qué países occidentales han apoyado aún el plan de Trump, pero de momento ya sabemos que tienen el apoyo de los principales, pero vamos, yo creo que no va a llegar a ningún puerto esa propuesta, y Hamas simplemente va a decir que no a todo, porque sabemos que en la carta fundacional de Hamas está la destrucción del Estado de Israel. Por tanto, no creo que acepten tan alegremente que simplemente salgan de allí y le dejen el control a una administración gestionada por Donald Trump. Lo veo complicado. O sea, ¿usted cree que jamás dirá que verdes las han segado y que vamos, desde Santurce a Bilbao? Yo también pero lo creo. Pero es que es su función para existir. O sea, jamás tiene en su carta fundacional la destrucción del Estado de Israel, del río al mar, el pueblo palestino vencerá. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Alguien cree que lo que quiere jamás es simplemente la paz y la división y la convivencia entre los dos pueblos? No, o sea, quiere acabar con el territorio de Israel y que todo el territorio sea suyo. O sea, que es así de fácil, por eso no van a aceptar. Hay gente que no tiene muy claro que jamás practica la yihad terrorista, y que por lo tanto el proyecto digamos político, si es que se puede entender que hay algo de política en todo lo que hace esa organización terrorista, es aniquilar el único dique de contención que hay en Oriente Medio de la occidentalidad razonable y racional frente a la barbarie que rodea o en la que se ha convertido una buena parte de aquella zona. Israel está atacado por los hutíes desde Yemen, por Hezbollah desde Líbano, por Hamas desde la Franja de Gaza. La autoridad palestina que gobierna Cisjordania no es que sea mucho más moderada, se apela a veces a no es lo mismo Gaza que Palestina, ni los gazatíes son lo mismo que los palestinos, ni Hamas, pero lo cierto es que la autoridad palestina, que tuvo una pugna con Hamas de forma electoral, perdió radicalmente las últimas elecciones. No voy a decir democráticas ni libres ni limpias que se celebraron en territorio palestino frente a Hamas, que era mucho más radical como facción, lo que no significa que la autoridad palestina no sea radical. Digo porque a veces se pone un punto de inflexión en esa diferencia como si fuesen grandes discrepancias las que les separan, y es cierto que son enemigos directos, pero que al final los objetivos que cada uno persigue pues son muy similares, ¿no? Entonces Israel ha tenido que diseñar un sistema que es la cúpula para repeler, de hierro, sí, para repeler todos los ataques, los miles de misiles que recibe a lo largo del año, y cuando ya la escalada se produce desde el punto de vista bélico, pues con mayor intensidad. Los israelíes que viven en las zonas más digamos atacadas o amenazadas por estos grupos terroristas
que tratan de expulsarlos, de exterminarlos, tienen interiorizado y además tienen en sus casas refugios, búnkeres, para protegerse y para aislarse cuando hay esta escalada de misiles o de ataques desde todos estos frentes. Y detrás de todo esto hay una potencia que es liderada o que está liderada por un régimen de ayatolás que lo que ha ido es minando la libertad que en los años 60 disfrutaba la población iraní para convertirla en otro reducto más del yihadismo extremo que impone la ley sharia, que desprecia a las mujeres, que las tortura, las persigue o las hace desaparecer si se atreven a desafiar el régimen que impone que cubran su pelo, por ejemplo, en espacios públicos sin opción ni sin elección, por mucho que se empeñen aquí desde España las amigas de las de la flotilla en decir que el uso del hijab o del burka es una elección personal y libre de ciertas mujeres, y que además tiene una alianza estratégica, Irán, con la Rusia de Putin, que en este momento invade Ucrania. Entonces hay una discrepancia evidente entre aquellos que piden a Rusia que cese las hostilidades, los ataques y la invasión de Ucrania y al mismo tiempo enarbolan la bandera palestina como causa legítima para atacar a Israel. En definitiva, aquí lo que estamos viviendo es un plano o una pugna geoestratégica muy relevante en la que Israel incomoda a aquellos que quieren implantar, a diferencia de los miembros de la Liga Árabe, que ahora han respaldado y avalado ese plan, ¿no?, de paz para la guerra de Gaza, que son los que les interesa dinamitar la estructura, insisto, de lo único de Occidente, del único dique de contención que hay en la zona de Oriente Medio. Por eso, aquellos que están en un proceso, a pesar de ser autocracias y teocracias, aperturistas hacia Occidente, que se han empeñado en financiar ligas de fútbol que saben que es un deporte tremendamente consumido en Occidente, que han organizado mundiales de fútbol y que no quieren saber nada de los gazatíes, por cierto, ni como refugiados, ni como huidos de conflicto bélico, ni nada que se le parezca, pues se han alineado con ese bloque occidental en el que no está Pedro Sánchez, ni está España, ni está ninguno de los iluminados de esa flotilla presuntamente financiada por el terrorismo de Hamas, ¿no? Entonces, claro, uno cuando ve quién está a un lado de las propuestas y quién está a otro, pues hombre, se da cuenta dónde deberíamos estar, ¿no? Solo viendo quién y cómo está gestionando esta cuestión. Yo creo que esta propuesta de acuerdo de paz, de cese de la violencia, pone frente al espejo a aquellos que no han movido un dedo para que acabe el conflicto y que lo único que pretenden es que el atacado, es decir, Israel, se pliegue ante su agresor y no exija ni la más mínima reparación, ni la liberación de los rehenes, ni la deposición de las armas, es decir, que ceda al chantaje del terrorismo. ¿Sabes lo que me está resultando especialmente satisfactorio hoy? Ver cómo de repente se hace público que Trump cuenta con el apoyo de todos los países árabes para el plan de paz, y todavía están saliendo Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen y Keir Starmer. Muy bien ese plan de paz, pero recordamos que la solución de 2 estados se han quedado completamente fuera de juego, y entonces ahora intentan sacar la cabeza diciendo háganme casito. No, pero 2 estados además, yo no sé si son conscientes esta gente de lo que significa reconocer un estado. Jurídica, políticamente, geoestratégicamente, creo que no son conscientes de 2 estados, como si esto fuera tengo un bollo de pan y lo reparto a la mitad, salomónico, entre un muchacho y otro muchacho, ¿no? O sea, esto no va así. Tiene que haber cesión de territorios, etcétera. Tiene que haber una serie de acuerdos y, sobre todo, teniendo en cuenta cuáles son los antecedentes de esta zona y cuáles son los antecedentes que tú apuntabas de Hamas sobre el exterminio de Israel, el proyecto político que pretende
el yihadismo low cost que suponen los gazatíes dentro de la estructura, ¿no?, del yihadismo global. Es decir, oiga, cuando Egipto tiene un muro altísimo que impide a los gazatíes entrar en su país y son hermanos cultural y religiosamente, a lo mejor deberíamos plantearnos cuál es la razón que ha llevado a Egipto a tomar esa decisión. Por ejemplo. O son también unos fascistas de extrema derecha, sionistas. O sea, a lo mejor habría que hacerse las preguntas concretas. Vamos con la flotilla, porque la flotilla es inenarrable. O sea, una operación constante de propaganda contra Israel, donde, como tampoco nadie les hace demasiado caso, entonces pues van yendo de cala en cala, pasándoselo estupendamente. Además, no se crean ustedes que cogen y recalan en sitios inmundos. No, a Mykonos, a Formentera, en fin, bueno, ya que uno va a hacer la yihad, al menos pasarlo un poco bien por el camino. Bueno, follones dentro de la flotilla, con Greta Thunberg siendo expulsada del buque insignia, y entonces la mandan a segunda clase, yo creo. Luego resulta que los parte de los que se habían subido en Túnez a la flotilla dicen, pero ¿qué es esto? Dice, esto está lleno de homosexuales. Dice, nosotros no vamos a desembarcar en Gaza con homosexuales, y se van de la flotilla. Y ahora pues ya la flotilla se acerca a su objetivo. Por supuesto, Israel no les va a dejar entrar allí, y se ha producido además un llamamiento curioso, porque algunos familiares de víctimas de los asesinados en el pogromo del 7 de octubre están amenazando con coger ellos barcos civiles para ir a enfrentarse con la flotilla de Gaza, de tal manera que ni siquiera a lo mejor tendría que intervenir el ejército, la marina israelí. Bueno, a mí todo este esperpento, es que reconozco que si no fuera tan indignante lo que hacen, me estaría partiendo la caja todo el día. Bueno, yo me estoy partiendo la caja todo el día igualmente. Mira, yo voy siguiendo de vez en cuando en la flotilla, sabes que hay una página web donde se puede seguir por dónde va la flotilla, y lleva como 4 días la línea parada cerca de Mykonos. O sea, como que no han querido seguirlo, para que la gente... Se lo están pasando bien, ¿no? No sabemos si han llegado a Mykonos porque se ha quedado ahí la señal GPS, no avanza, a pesar de que ya han pasado las islas griegas, pero por lo visto no quieren saber. Está la isla de Mykonos aquí y la línea se acaba aquí. Entonces no sabemos si han llegado. Pero no, yo lo dije desde el mismo día que salieron, digo que no van a llegar, evidentemente no van a llegar a Gaza, porque están intentando entrar en unas aguas bloqueadas, unas aguas que son de combate, que tienen un bloqueo naval. Ellos lo saben desde el principio, esas aguas están bloqueadas desde hace 20 años y no pueden entrar. Y bueno, y la excusa que han dado muchos es que quieren escenificar la ruptura del bloqueo naval. Digo, claro, va a significar la ruptura con 4 veleritos y 3 fragatas en las que lleváis haciendo paradas técnicas y pegándose un crucero padre durante 2 meses. Yo creo que Cristóbal Colón tardó menos en llegar a Cuba de lo que está tardando esta gente en llegar a Gaza. Yo no lo entiendo, pero claro, si vas de vacaciones es normal. Pero tendrían que dar las gracias, ¿no? Porque es que encima en las vacaciones que se están pegando, pues luego les van a devolver de vuelta gratis. Porque claro, Israel los va a interceptar antes de llegar, y además ya les han dicho, digo, mira, dadnos la ayuda humanitaria que llevéis, que es el 5%, por lo visto, el 5% de lo que cada día entra en Gaza de ayuda humanitaria. Tú fíjate lo que llevarán ahí, que serán 4 paquetes de arroz y 4 de lentejas, y ya, o sea, no llevan nada más. Es simplemente querían hacer el paripé y el marketing de entrar en Gaza, si lo dejaban, para repartir paquetitos entre la población, pero evidentemente no lo van a dejar. Giorgia Meloni ya ha dicho que el buque que ha enviado para proteger a los ciudadanos italianos va a llegar hasta donde va a llegar, hasta donde pueden entrar, y luego se van a dar la vuelta y ahí buscar la vida y hacer lo que podáis. No sabemos si el buque que manda la Armada Pedro Sánchez se va a atrever a violar el espacio de las aguas bloqueadas y de combate. No lo sabemos, porque sería una declaración de guerra en todas reglas. Si un buque de la Armada Española se atreve a entrar ahí. Pero Giorgia Meloni ya les ha dicho claramente que, mira, ¿tienes no sé cuántos kilos de ayuda? Vale, déjamela en Chipre, que hay un corredor humanitario, y de Chipre a Gaza te la llevamos en horas. No quieren porque quieren la publicidad y el marketing de que los detengan, que es lo que va a pasar. De hecho, ya lo han anunciado ayer, que tienen noticias de que el Israel ya está a punto de interceptarlos y de detenerlos y de secuestrarlos. Ha dicho que nos van a secuestrar, coño. Les importa un secuestro que todavía no se ha producido, pero no hablan de los secuestros que sí se han producido y los cuales niegan, porque es que también niegan las violaciones, niegan los actos de tortura del propio grupo terrorista, y claro, y luego tenemos a esta señora
que dice que la Barbigaza, que dice que es un bulo, ¿no? Todo esto de las violaciones, y que hubo chicas que se sintieron feas porque no las hicieron nada, y bueno, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es grotesco todo, es grotesco, y yo creo que la gente se está dando cuenta del ridículo internacional, que repito, me estaba haciendo gracia hasta que se gastó el dinero público en hacer eso, porque yo quiero recordar hace unos años cuando una chica en Tailandia estuvo en coma por un accidente, y el gobierno de España se negó a fletar un avión medicalizado para traerla de vuelta, y tuvieron que hacer un crowdfunding del cual le quitaron luego la mitad de los 300.000 euros que recaudaron. Dijeron que no les daba la gana porque no tenía derecho a que esa compatriota pudiera ser repatriada a España. Sin embargo, aquí se ha mandado un buque de guerra para escoltar a 4 perroflautas de vacaciones, que encima van a ser devueltos gratis y con billete pagado. En fin, ¿usted cree que deberíamos pedir que nos den un barquito para nosotros también poder hacer turismo gratis por el Mediterráneo con alguna, no sé, con la excusa de alguna causa real o supuesta, como, yo que sé, contra la extinción de las tortugas barbudas del Ártico o algo por el estilo? Bueno, a mí es que hay tantos frentes abiertos. Yo clamo contra un presidente del gobierno que, sin que nadie le haya pedido la asistencia de la Armada, porque no hay ningún peligro real para esta gente que voluntariamente ha querido, en una iniciativa privada, irse a hacer o a sus andanzas con una causa que ni es justa, ni tiene ningún recorrido humanitario, ni va a prosperar en ninguno de los sentidos en los que han planteado, y que solo tiene como objetivo justificar a sus patrocinadores las acciones de propaganda que desde que comenzó el pogromo del 7 de octubre han llevado a cabo todos los antisemitas occidentales bajo esa bandera de la causa palestina. Pues desde luego me parece repugnante que movilice a un barco de la Armada, aunque no tenga la capacidad de bélica o de armamento para hacer frente a ningún ataque. Que encima tienen cañones israelíes. Porque ya sabemos que además la poca tecnología que tiene es de origen israelí, con lo cual me parece ya una incongruencia máxima. Que el presidente del gobierno envíe a proteger esa flotilla en la que va Ada Colau, ahora encantada de ser escoltada por ese buque de la Armada, cuando hace no tanto como alcaldesa de Barcelona pedía expulsar a los militares del ejército español de un stand en una feria de defensa en Barcelona, y que curiosamente tuvo tantos problemas burocráticos, tantos problemas éticos, tantos problemas logísticos para movilizar los efectivos que hacían falta cuando ocurrió la Dana de Valencia. Me parece que es inaceptable por parte de un gobierno que se dedique a utilizar recursos públicos para propaganda de sus socios políticos y de sus propios intereses electorales. Pedro Sánchez ha perdido las dos banderas que suponían el eje, digamos, central de su política cuando llegó en la legislatura de 2018 con la moción de censura, que eran, por una parte, la regeneración democrática, es decir, vamos a acabar con toda la corrupción y demás. ¡Hala! Corrupción, ¿no quieres caldo 2 tazas? Porque la corrupción que salpica al gobierno, bien sea por la estructura de Ferraz, con los exsecretarios imputados, Ábalos, Cerdán, este último en la cárcel, por los chanchullos con los amaños de las obras públicas, los sobreprecios que están por determinar todavía de las mascarillas, los enchufes de amiguitas en empresas públicas que cobraron del erario sin ir a trabajar, etc., etc., toda esa rama, hidrocarburos, el rescate de Europa, la visita de Delcy Rodríguez, todo digamos, conglomerado, toda esta trama de corrupción netamente socialista, ¿no? Después está lo del hermano, lo de la mujer, lo del fiscal general del Estado. Es decir, otras 3 patas que además están judicializadas de manera independiente y que avanzan. Entonces, la bandera de la corrupción, Pedro Sánchez ya poco puede enarbolarla. Pues la del feminismo,
3/4 de lo mismo, porque el feminismo, ley del sí es sí, ya sabemos cuáles son las consecuencias, 121 agresores sexuales y maltratadores escarcelados antes de tiempo y más de 1.200 a los que se le han rebajado las condenas que deberían haber cumplido antes de esa norma infecta, la ley trans, que ha puesto a las mujeres en una tesitura, en un escenario de discriminación absoluta frente a gente que dice sentirse mujer y que no tiene más aval que su propio criterio, sin respaldo de ningún tipo, ni médico, ni psicológico, ni de ninguna clase, ni naturaleza, legislando sentimientos, como si eso fuese base de algo jurídicamente hablando, y después lo que hemos conocido con el asunto de las pulseras antimaltrato, que me parece uno de los escándalos más repugnantes y más alarmantes de quienes tenemos al frente de las instituciones, es decir, gente incapaz, gente sectaria que es capaz de poner en riesgo la vida de los demás por su propia ideología, ¿no? Que esto es lo que estamos viviendo. Entonces, como el feminismo y como la corrupción ya no pueden ser banderas de Pedro Sánchez, porque a la vista está que ninguna de las dos ha sido capaces de cumplir con ellas, pues entonces ahora se envuelve en la bandera de la causa palestina. Ahora, con este acuerdo de paz sobre la mesa, hombre, yo a lo mejor invitaría a Pedro Sánchez a que si quiere enviar efectivos del ejército para hacer una buena obra que tenga que ver culturalmente, religiosamente con lo que es nuestra raíz como parte de Europa y como España, pues que podría enviar a lo mejor efectivos a Nigeria, donde se está produciendo un exterminio de cristianos por parte de grupos yihadistas desde el año 2008-2009, y no le oigo hablar del exterminio y de la matanza de cristianos en Nigeria, de cómo han sido secuestrados 7.200 mujeres y niños en lo que va de año, por ejemplo, por estos grupos yihadistas radicales que asesinan a todos los hombres a su paso por las poblaciones en las que están intentando aniquilar a los cristianos para imponer el Islam como religión mayoritaria. A lo mejor podríamos hablar de Nigeria, de cómo el país más poblado de África está enfrentando esta matanza y esta masacre en el silencio y en la complacencia del resto de Occidente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero antes déjenme leerles una noticia que publicaba ayer el Diario de Navarra. Atacada en Pamplona la tienda Sabor a España, que lleva menos de una semana abierta. Entraron más de 20 jóvenes, me atacaron y me tiraron huevos. Esto en Pamplona. Es la normalización. Hemos dejado que ganen al final los proetarras, y los proetarras son los que dominan la escena, pues simplemente recurriendo a la violencia cuando les da la gana. Por ejemplo, cuando alguien abre un establecimiento y comete el pecado de llamarle Sabor a España. Tócate las narices, ¿no? Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Se siente solo en la gestión de su negocio? En Sabido Asesores ofrecemos asesoría fiscal, contable y jurídica especializada en pymes, autónomos y oficinas de farmacia. No solo tramitamos, le ayudamos a tomar decisiones y optimizar impuestos. Contáctenos al 911 610 347 o en sabidoasesores.es. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Vuelve Goles, vuelve Parrado, vuelve el clásico de la radio deportiva. A las 12 de la noche en Radio Libertad.
La hispanidad, raíces, identidad y futuro. Nuestra historia es un legado que merece ser defendido. La hispanidad es orgullo, cultura y unidad. Es identidad, memoria y futuro. Tienes una cita en Barcelona con grandes pensadores y defensores de la hispanidad. Marcelo Gullo, Fernando Paz, José Javier Esparza y Julio Ariza. Será el jueves 16 de octubre a las 7:30 de la tarde. Llámanos al 91 616 24 64. Entra en la web o escríbenos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org y te informamos. Plazas limitadas. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues estábamos fuera del micrófono teniendo una de esas conversaciones que se suelen tener en estas mesas de tertulia. Yo les digo, ¿de qué queréis hablar? De lo que tú quieras, tal, este tema, ¿no? Y al final, no sé por qué, nos hemos liado a hablar de Keir Starmer, ese señor que ha batido todos los récords de impopularidad en el Reino Unido. Desde que hay registros. Desde que hay registros. Y en estos momentos tiene un follón en Inglaterra donde no es descartable que su propio partido le exija la cabeza dentro de poco, que tienen un congreso laborista donde todos los diputados laboristas están viendo que se van a quedar en la mismísima calle en cuanto haya elecciones, ¿no? Bueno, es que es un clamor en Reino Unido la convocatoria de elecciones generales. O sea, estamos aquí en España como estamos, pero la verdad es que la situación de Reino Unido es una situación que, honestamente, teniendo en cuenta que es una isla que debería haber estado como un poco más, ¿no?, aislada, nunca mejor dicho, un poco más protegida frente a esa multiculturalidad malentendida que ha acabado al final con la esencia del pueblo británico como tal, está absolutamente absorbida, está absolutamente controlada y está absolutamente rehén de una serie de grupos ideológicos y religiosos. Tienen una vinculación directa que en este momento son mayoría. Y es así. O sea, durante décadas en el Reino Unido se apostó por esa multiculturalidad. Es cierto que Reino Unido fue protectorado de varias colonias que tienen poblaciones muy asentadas, como la hindú, ¿no? India y Pakistán, que entre ellos estaban también como estaban, India y Pakistán, pero bueno, tenía que ver con el proyecto, digamos, de la Commonwealth. Y ahora mismo esas comunidades que son ciudadanos británicos de tercera generación, de pleno derecho, se ven además cooptadas por una implantación de comunidades islámicas que ya controlan buena parte de los que llamaríamos ayuntamientos aquí en España, de los councils, en los que gobiernan con mayoría absoluta, lo que significa que quienes les votan son mayoría en esas zonas, ¿no?, en esos condados. Y yo creo que hay una reacción, un efecto de reacción frente a todas estas gentes que se han instalado de manera impune, implantando una serie de ideologías que son incompatibles con el Estado de Derecho propio de una democracia como la británica, en el que el peso de la corona tiene un peso religioso y político muy importante, y donde se han abandonado, insisto, a estas minorías que ya se han convertido en mayorías, y que recordemos que, por ejemplo, en el caso del escándalo de los abusos sexuales de los pakistaníes, que fue silenciado durante años por las autoridades que conocían perfectamente lo que estaba pasando, el señor Starmer era el fiscal general que silenció y tapó esos abusos. Entonces, estamos hablando de que un primer ministro británico tiene en su hemeroteca el haber de silenciar una serie de abusos cometidos por una comunidad religiosa concreta, porque no se podía alentar la xenofobia. Oiga, no le quiero decir por dónde se puede ir usted,
Pero me encantaría poder decírselo. Hablando de abusos sexuales, tenemos un caso terrible aquí en España, que es el del campamento de los horrores, el campamento Euskaldun y feminista, que se celebraba en Álava y también en Navarra, y donde se abusaba, por las descripciones que se han proporcionado en los medios, sexualmente de menores, obligándoles, por ejemplo, a ducharse todos desnudos juntos independientemente del sexo, e incluso con los monitores obligaban a los niños a chuparle el dedo gordo del pie a los monitores para que les dieran la merienda. O sea, una cosa demencial. Esto, a mí, mi primera reacción ante esto ha sido directamente hablar de los padres. O sea, a mí no me puedes vender que tú no sabías lo que se podía hacer en ese campamento promocionado como transfeminista. Con todos los campamentos que tienes para elegir para mandar a tus hijos, y lo mandas a uno que se llama un campamento transfeminista, y que además hace un año ya ocurrió algo similar y se ocurrieron denuncias similares, y en enero se empezó a investigar un abuso sexual que se había cometido presuntamente en ese campamento. Y no hay más que ver a uno de los vocales de esa asociación transfeminista, que además es Abertzale, que es evidentemente trans, y el comunicado que han mandado es que las duchas eran mixtas por si había alguna persona trans ahí, para que no se sintiera categorizada, ¿no? Y que bastante tenían con tener puertas en los baños, en los váteres. O sea, es como que tenían que dar los niños gracias para poder cagar con las puertas cerradas. Entonces, claro, las cartas que han salido, que creo que han salido más, aparte de la de estas dos chicas, son demoledoras. Porque, claro, no les dejaban usar el móvil, no les dejaban comunicarse con sus padres para contar lo que estaban sufriendo allí. Y claro, evidentemente, al final no son niños de 4 o 5 años que no se enteran de nada, eran adolescentes, chicas y niñas de 13, 14 años que eran obligadas a ducharse con otros niños adolescentes también. O sea que claro, a mí me ocurre eso a mi hija, y es que le faltan los monitores campamento para correr. Bueno, ya hay 4 denuncias planteadas, y yo lo que no me explico es cómo todavía no hay detenciones y gente en la cárcel a la espera de ser interrogada. Y el colectivo LGTBI callado. Ah, por supuesto. Por supuesto, no tiene que ser. Hombre, ¿cómo no? Porque son abertzales. Vamos a decirlo así. No, y porque están alineados. No, y porque son abertzales. Porque si fuera un colectivo LGTBI de simpatizantes de Vox, por decirlo de alguna manera. Ya, pero tú me entiendes. Ya, por eso. Esa es la incoherencia y el absurdo en el que estamos instalados. Que no es el qué, es el quién. Claro. Y esto siempre ha sido así en los últimos años. Y si fuera un campamento, pasa con la violencia de género, pasa con las denuncias falsas. Si fuera un falsas, campamento católico, eso estaba ya en la prensa internacional. Efectivamente, has puesto un buen ejemplo. Que fuera un campamento organizado por la Iglesia Católica, en el que los monitores fueran sacerdotes, que le obligasen a los niños a ducharse conjuntamente, o a verles desnudos en el río, o a hacerle determinadas... en la prensa internacional estaba. Es que es repugnante. Ha entrado en el estudio nuestro invitado de hoy, don Eduardo Puig, de la Bella Casa. ¿Qué tal, don Eduardo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué voz tan profunda de barítono tiene usted. Gracias. Bueno, don Eduardo es secretario general del Instituto de Estudios Americanos, es así, ¿no? Efectivamente. Y el Instituto de Estudios Americanos ha organizado con CEU Cefas el jueves 2 de octubre, es decir, pasado mañana, junto a la Universidad Villanueva, un congreso sobre el pensamiento y la filosofía hispánica durante el Siglo de Oro, ¿no? Efectivamente, ese es el tema del congreso. De este congreso hemos organizado aún más congresos, siempre en torno al tema de la hispanidad, y este lo organizamos sobre el pensamiento, la filosofía y el pensamiento político y la filosofía hispánica en el Siglo de Oro. ¿El evento es abierto al público? El evento es abierto al público, hay plazas limitadas según por el aforo, pero sí es abierto al público, lo organizamos en la Casa de América y todo el mundo que quiera asistir es más que bienvenido. Además se celebra en el Salón Miguel de Cervantes. ¡Qué mejor salón de la Casa de América! Por cierto, ¿la Casa de América y el Instituto de Estudios Americanos tienen relación institucional? No tenemos ninguna relación, sino que
consideramos que... Tienen buenas relaciones. Efectivamente, digamos. tenemos muy buena relación y lo organizamos allí. Bueno, pues se van a reunir académicos de España, de Italia y de América para abordar las peculiaridades del pensamiento filosófico hispánico durante el siglo de oro. Habrá un panel introductorio sobre los antecedentes del pensamiento hispano de los siglos XV al XVII, con la participación de Juan Carlos Utrera, de la UNED, de Julio Alvear, de la Universidad del Desarrollo en Chile, y de Paolo Savarese, de la Università degli Studi di Teramo, en Italia. No sé si lo he pronunciado bien, pero me he tratado de hacerlo con el soniquete italiano. Después habrá un panel titulado Fundamentos del Pensamiento Político y Marco Jurídico, donde intervendrán Consuelo Martínez Cicluna, ya conocida por nuestra audiencia, de CEU Cefas, Mercedes Galán y Ángela Parisi, de la Universidad de Navarra, María José Valero, de la Universidad Villanueva, y José de la Puente, de la Academia Nacional de Historia del Perú. Después, la parte más importante, habrá cóctel para todos los asistentes. Hay que reponer fuerzas. Y luego, la siguiente mesa redonda abordará la trascendencia y el legado de la filosofía hispánica en universidades hispanoamericanas y la influencia de la Universidad de Salamanca. Intervendrán Mauricio Novoa, de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú, Juan Manuel Burgos, de la Universidad Villanueva, y Mercedes Rubio, también de la Universidad Villanueva. Y luego, el acto de clausura estará a cargo de Ana Gema López Martín, de la Universidad Complutense de Madrid. A ver, pongámonos en la piel de alguien que nos está escuchando y que dice, caramba, pues interesante, yo quiero asistir. ¿Qué tienen que hacer? ¿Presentarse allí directamente? Presentarse allí y vale, dar su nombre, y obviamente siempre que nos haya completado el aforo, estaremos encantados de tenerles con nosotros. ¿Dónde se tienen que presentar? Pues en la Casa de América, porque se celebra allí en el Salón Miguel de Cervantes. ¿Cuándo? El jueves 2 de octubre. ¿A qué hora por la mañana, más o menos? Empieza a las 10. Con lo cual hay, pues, tense una horita antes para todos los trámites de, hombre, no sé, inscribirse y esas cosas, y cogerse un cafelillo y demás. Cuéntenos un poco del Instituto de Estudios Americanos, don Eduardo. Bueno, el Instituto de Estudios Americanos de CEU Cefas se creó hace 3 años. Su objetivo es promocionar la hispanidad, tanto aquí en España como al otro lado del Atlántico. Organizamos pues congresos, seminarios en torno al pensamiento político, a la filosofía, bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura hispánica, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida. ¿Están percibiendo ustedes, como percibo yo, que hay un resurgir tremendo por el asunto de la hispanidad, por lo que es la historia compartida de los pueblos hispanos, por las relaciones políticas entre los pueblos hispanos, todo el asunto del idioma y cómo España, pues no solo llevó el español a un montón de gente, que ahora somos, ¿cuántos? 550 millones o no sé, una barbaridad, sino que además, gracias a los españoles, se pudieron salvar tantos idiomas indígenas, cosa que no ha ocurrido en otros sitios, ¿no? Efectivamente, hombre, yo creo que hay un cierto desconocimiento de lo que fue la presencia de España en Iberoamérica, y que yo creo que la gente quiere conocer cuál fueron 3 siglos, es mucho tiempo, en el cual España hizo una labor inmensa. Solo hay que ver, recientemente estuve en un congreso en Estados Unidos, y se ponía en comparación el número de universidades creadas en Iberoamérica por la Corona de España y las que había en Estados Unidos, ¿no? Pues eran 29 universidades en Iberoamérica contra 9, ¿no? O sea, quiero decir que España llevó allí su cultura, sus universidades, su pensamiento, y que para la época era un pensamiento muy avanzado. Por toda la escuela de Salamanca, en la cual se vertebran las universidades iberoamericanas, pues para la época eran punteras, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que estar muy orgullosos del legado de España en América, y así estamos, yo creo, muchos de los españoles y también muchos de los iberoamericanos, que empiezan a conocer cuál fue la labor de España, que construyeron catedrales, construyeron carreteras, construyeron universidades, y que al final hicieron que esos países prosperaran, ¿no? Oye, nosotros allí pusimos por escrito la gramática de la lengua azteca
bastante antes de que los franceses pusieran por escrito su propia gramática, y allí construimos el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, recién conquistado México, para alumnos indígenas, es decir, hijos de los aztecas, un siglo antes de que los ingleses crearan su primera institución universitaria en el norte, y por supuesto solo para ingleses, ¿no? Efectivamente. Hicimos un congreso hace unos meses aquí también en Casa de América, en el cual abordamos las leyes de Indias y la protección de los indígenas, y cómo toda la normativa y toda la legislación española iba muy dirigida a proteger a los indígenas, y de hecho en muchos casos tenían más privilegios o estaban más protegidos que los mismos españoles, ¿no? Una última cuestión, don Eduardo. ¿Dónde puede uno informarse sobre el Instituto de Estudios Americanos que usted dirige y los futuros cursos o eventos que organice? Pues en nuestra web, en la web de CEU-Cefas, hay un apartado que se llama Instituto de Estudios Americanos, CEU-Cefas, y ahí viene la van agenda, a encontrar toda la información y todos los próximos seminarios que vamos a hacer durante este año, tanto aquí en España como en Iberoamérica. En noviembre hemos organizado uno en Perú para tratar del tema de la hispanidad, y durante todo el año vamos organizando seminarios y encuentros con profesores y catedráticos de ambos lados del Atlántico. ¿Hay algún gobierno hispanoamericano que particularmente se muestre colaborador, y a la inversa, hay alguno que les esté poniendo obstáculos? Yo creo que la mayoría de los gobiernos, principalmente, sobre todo en todo lo que es Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile, están orgullosos del legado hispano. Ha habido controversias, como todos sabemos, con el gobierno de México, pero bueno, nosotros nos dirigimos a la sociedad mexicana, que yo creo que sí que es consciente del pasado y de lo que hizo la corona de España en lo que antes se llamaba Nueva España, que además era casi la mitad de Estados Unidos, de los Estados Unidos actuales, ¿no? Con lo cual... Por cierto, hablando de eso de la Nueva España, es que en las redes te encuentras a tontos de todos los colores, ¿no? Y alguna vez me han dicho por las redes, España no existía hasta 1812. Y digo, caramba, pues para no existir fundó una cosa llamada Virreinato de la Nueva España en 1525, oiga. Efectivamente, un virreinato que iba, pues, vamos, desde Centroamérica hasta prácticamente casi todo Estados Unidos, porque también tenía todo lo que es el sur de Estados Unidos y la Luisiana y Florida, o sea que era un virreinato inmenso, ¿no? Bueno, don Eduardo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, y ya saben nuestros oyentes, jueves 2 de octubre a partir de las 9 pueden ustedes presentarse por allí en la Casa de América, en el Salón Miguel de Cervantes, donde se va a celebrar este ciclo sobre el pensamiento y la filosofía hispanos en el siglo de oro. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y terminamos el programa, terminamos esta tertulia, pues como la empezamos, hablando de cuestiones judiciales, porque dado que tengo aquí a doña María Jamardo, tengo que exprimirla adecuadamente. Hoy hay una noticia interesante, que es que Ábalos estaría estudiando, como parte de una táctica dilatoria de su causa, el renunciar al acta de diputado allá por noviembre, cuando se vaya acercando el juicio por el primero de los casos, que es el de las mascarillas, renunciar al acta de diputado, con lo cual automáticamente su caso, la causa, pasaría, todas las causas que le afecten, pasaría a la Audiencia Nacional, y ala, ya tenemos ahí, pues no sé, para otros cuantos meses hasta que se organice todo aquello y tal. Parece una táctica bastante razonable desde el punto de vista de la defensa de Ábalos, ¿no? Bueno, yo creo que el señor José Luis Ábalos es consciente de que las evidencias no le son favorables, e incluso de que no son favorables esos informes patrimoniales que están pendientes de presentarse sobre su situación económica y la de su hijo mayor, que creo que es la clave de todo este asunto. El juez Leopoldo Puente, que es el magistrado del Tribunal Supremo que investiga las cuestiones relativas a la intervención
de el gobierno en el reparto de ese material sanitario, cómo se adjudicaron a través de la intermediación del comisionista Víctor de Aldama una serie de contratos de emergencia para proporcionar trajes de protección, mascarillas y otros elementos durante pandemia, no fueron todo lo adecuados que deberían haber sido, incluso en una situación excepcional como era el estado de alarma, donde los procedimientos ordinarios estaban suspendidos. Creo que el señor José Luis Ábalos ha valorado muy bien su continuidad como diputado al margen de la expulsión de los socialistas, que creyeron que podía ser un cortafuegos para evitar las pesquisas sobre financiación ilegal que afectan a Ferraz, y no conscientes de lo que se les venía encima, llegaron a un segundo cortafuegos, que era el señor Santos Cerdán. Yo contaba hace un tiempo que el señor José Luis Ábalos quizás era el que tenía una situación personal, y digo personal precisamente por esa implicación como testaferro en alguno de esos asuntos de su hijo mayor, más delicada de cara a la posibilidad de desmarcarse de una estrategia conjunta de Santos Cerdán, de Koldo y del resto de los que están siendo investigados en la sede del Supremo como aforados, porque Ábalos sigue siendo diputado. En el momento en que él renuncia a ese acta, efectivamente todos pasarían a estar investigados por la Audiencia Nacional, y que por lo tanto quizás en algún momento encontrase la oportunidad o alguien le aconsejase que lo mejor sería colaborar, proporcionar información que no se haya conocido todavía por parte del que ahora mismo, digamos, es el colaborador reconocido por la UCO y por la Fiscalía, que es el señor Víctor de Aldama, que es quien ha ido proporcionando información, datos, ¿no?, sobre lo que se cocía en el Partido Socialista y en el Gobierno. Y por ahí podrían ir los tiros. Efectivamente, si esto sucede, si Ábalos hace sus cálculos, si considera que en el momento en el que esto vaya a adoptar un impulso, vaya a dirigirse contra él a modo de procesamiento ya formal, porque hay algunas cuestiones que para el señor Ábalos están bastante maduras en el sentido jurídico del término, pues quizás sea una de las... maduras, dice usted, bueno, por las maletas de Delphi. Bueno, podemos usarlo como juego de palabras, pero vamos, creo que sí que podría ser una de las opciones que barajase. No sé hasta qué punto le interesa procesalmente a él que le juzgue más la Audiencia Nacional, o que le instruya, en este caso, más la Audiencia Nacional, porque la dilación de 4 o 5 meses al final es una dilación de 4 o 5 meses que no, pero también supone hay otra cosa un gran cambio para la causa. O sea, me supongo yo que Ábalos estará haciendo cálculos del estilo de ¿con qué juez tengo más posibilidades? ¿Con Leopoldo Puente en el Supremo o con Ismael Moreno en la Audiencia Nacional? En un Estado de Derecho no debería poderse uno hacer estas preguntas, pero por desgracia en España sí, ¿no? Para el señor Ábalos tiene una instancia más luego, no tiene respuesta. Es decir, o sea, yo creo que no tiene respuesta, porque tanto Ismael Moreno como Leopoldo Puente, lamentablemente para el señor Ábalos y para el resto de los investigados, son dos magistrados sin tacha. Es decir, de hecho, el señor Leopoldo Puente, si podemos encajarle ideológicamente en algún segmento, es un juez de izquierdas. Es decir, o sea, no tiene ninguna animadversión, ¿no? Ni responde a ese criterio del lawfare de la derecha judicial, de los fachas togados de los que hablan habitualmente desde el gobierno y sus terminales mediáticas y sus socios de legislatura. Y el señor Ismael Moreno, de verdad, desde que llegó a la Audiencia Nacional, es uno de los magistrados que yo conozco más estancos en lo que se refiere a las instrucciones judiciales y más rigurosos en el ejercicio de su profesión, con lo cual no sé si saldría ganando realmente el señor Ábalos. Ábalos, yo creo que lo más sencillo es que colaboraras con la Fiscalía de una vez, ¿no? ¡Canta, Ábalos! No canta nadie, hombre. Canta, Gigi, canta. Bueno,
En fin, usted si no quiere aparecer... puede hacernos un pronóstico tan optimista de los suyos como, por ejemplo, ninguno va a pisar la cárcel. Ya sabes que yo no soy de pronósticos optimistas, al final se los contagio siempre. Pero tendrá que reconocer que al menos uno ha pisado la cárcel, que es Cerdán. Bueno, pero está en cárcel preventiva, tampoco está condenado. Ábalos sí, yo creo que Ábalos llegará en algún momento a estar condenado porque las evidencias son demasiado... Vamos, es evidente todo, pero la que evidentemente no va a pisar la cárcel nunca es Begoña Gómez, estoy convencido. El fiscal general tampoco. Y Pedro Sánchez, por desgracia, tampoco. Yo espero que algún día les salpique más mierda en la cara y tengan que salir huyendo a República Dominicana, que por lo menos nos libraremos de ellos, aunque no acaben en la cárcel. Lo que pasa es que lo de República Dominicana yo no tengo tan seguro de que sea un sea un destino, porque con República Dominicana hay acuerdo de extradición. Bueno, la única manera de evitarlo sea, me da igual. sería tener doble nacionalidad. Si eres nacional de República Dominicana, pues a lo mejor no te extraditan. Yo creo que sería mejor ir a China o a Japón. Con Japón creo que no tenemos acuerdo de extradición. Oye, pues mira, pues Japón también es bonito, ¿eh? También se lo pueden pasar bien. Mira, a lo mejor Kaori Matsumoto les puede abrir ahí la cuñada de... Mire, la conexión. Que es japonesa, se puede ir el cuñado y la cuñada también. Bueno, doña Carmen Carbonell, cuéntenos usted qué es lo que dicen los oyentes. Lo que dicen los oyentes respecto a la moneda única, al euro. ¿Por qué? Porque hoy les preguntábamos algo relacionado con lo que lanzábamos ayer. Ayer les preguntábamos por la Unión Europea. Llevábamos 40 años en la Unión Europea. Si había sido bueno o malo, pues para la mayoría de nuestros oyentes ha sido algo negativo. Concretamente hoy, la pregunta era la siguiente. Hace 23 años que 12 países de la Unión Europea, entre ellos España, comenzamos a usar las primeras monedas de euro. Pasado este tiempo, ¿cómo valora la adopción del euro como moneda común? Y dábamos 4 opciones. Muy positiva, positiva, negativa y muy negativa. ¿Qué votarían ustedes? ¿Qué les parece el euro? Yo diría que negativa, por no ser muy traumática, pero vamos. Positiva, negativa, muy negativa son las opciones. No. ¿Es muy positiva, positiva, negativa o muy negativa? Muy negativa. Muy Está negativa muy la negativo. adopción. ¿Por qué? ¿Podrían razonar esa negatividad? Bueno, hay que ver más que los precios, como los precios, lo que ha ocurrido con los precios desde el que el euro ha llegado y lo que ha ocurrido con los sueldos. O sea, creo que con eso ya es suficiente, no está equiparado las dos cosas. No, yo creo que efectivamente perdimos poder adquisitivo con el cambio, ¿no?, de la peseta, en nuestro caso, al euro. Y luego una cuestión que a mí siempre me ha chirriado muchísimo, que es que podamos tener una unión monetaria sin que pueda existir una política fiscal conjunta, de manera que hay países de la Unión Europea que, como Irlanda, han decidido apostar por un mercado mucho más libre, que atrae inversión, que atrae empresas, frente a otros países que han decidido hacerse el harakiri y competir imponiendo todavía más trabas y sin unión política, además, porque la Constitución Europea, que era un proyecto que Zapatero defendía a capa y espada y que hicieron además los socialistas campaña para que saliese el sí a esa Constitución Europea, que España al final aprobó, resulta que no se materializó porque en el resto de los países de nuestro entorno dijeron que no a esa norma, ¿no?, a esa Carta Magna comunitaria. Bueno, creo que es una incongruencia. Bueno, ¿y qué ha votado la gente? Pues don Luis, la cosa está un poco oscura para nuestra audiencia. El 40% dice que muy negativa y el 30% dice que negativa. Solo hay un 24% que dice que es positiva y un 6% que dice que es muy positiva. En ese 6% de muy positiva probablemente haya votado doña Leticia Ortiz, que como usted recordará es la que se encargó en Televisión Española de hacer una serie de programas invitando a la audiencia a que se adaptara al euro en aquel entonces. O sea que fíjese usted No recordaba yo lo que ha llovido desde aquel momento. Me sorprende esa negatividad. Yo pensaba que iba a ganar positivo más muy positivo, pues no. Pero la gente yo creo que ha visto, ¿no?, lo que ha pasado cuando pasó lo del famoso redondeo, y al final el redondeo se convirtió en una superesfera y al final esto no ha parado de subir mientras los sueldos siguen estancados. De hecho, es una de las razones que señala Infoblogger y que es la más comentada, por así decirlo, por la audiencia. Hay quien dice que hay cosas positivas y negativas, por ejemplo José Manuel Quesada, que dice que es positivo por la comodidad de usar una única moneda en gran parte de Europa y porque aporta muchísima estabilidad. Y en la parte negativa cuenta que su adopción supuso una inflación brutal en los precios de las
las cosas cotidianas. Prácticamente se equiparó el euro a las 100 pesetas. Acuérdense ustedes de esos establecimientos, esos bazares en los que era todo a 100 y de repente todo a euro. O, por ejemplo... Y dentro de nada estaremos con todo a 100 euros. Bueno, eso es la tragedia absoluta. ¡Qué horror! Del equipo Infoblogger también es Jaime C.I., que va en esa misma línea. Nos cuenta como de un día para otro una cosa que costaba 5 pesetas en una tienda de chuches, las famosas chuches costaban €1, ¿no? Y de repente pasó a costar 8,3 pesetas. O sea que ahí subió sustancialmente. Todo lo demás también subió, menos los sueldos, que eso podía haber subido y sin embargo ahí se quedaron. José Ángel Moreno Núñez dice que crees que es positivo que haya una moneda común porque ayuda a la economía de los países socios. Lo malo es que enseguida se abandonó la disciplina económica, empezaron Francia y Alemania, y después los famosos PICs. No quiero pensar cómo estaría la peseta con varias devaluaciones. De la peseta también se acuerda José Ignacio Bayón Vegas, dice que es positivo porque no nos acordamos que veníamos de 2 o 3 devaluaciones por la incapacidad de los socialistas. Imaginaos cuántas devaluaciones hubiéramos tenido ahora con el proasesino de ZP. Y Begoña Abades dice que desde entonces que nos están timando con esto del euro, que la cosa sube y que al final lo que nos suben son las nóminas, que es lo importante para que se equipare los índices de precio al consumo, el famoso IPC, con lo que cada uno ingresa en su cuenta todos los meses. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias a los oyentes que han participado, muchas gracias a nuestro, espero que hoy remonetizado, don Isaac voy a rezar, Parejo. voy a la iglesia ahora. Sígale en su canal de YouTube. Doña María Jamardo, muchísimas gracias por estar aquí e ilustrarnos una vez más sobre temas jurídicos. Gracias. Síganla en el debate, donde da una información, pues en fin, sin posible parangón. Y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que la obscenidad política aumenta por momentos. Buenos días, don Paco. Muy buenas, a don Luis del Pino. Gracias. La indignidad, la poca vergüenza, cada día es más frecuente. Hoy quiero comentar un escrito del doctor en medicina, don Juan Manuel Jiménez Muñoz. Trataré de hacerles un resumen. Don Manuel nos recuerda que durante 5 años, de 2005 a 2009, María Jesús Montero era la consejera de Salud en Andalucía. Actualmente es ministra de Hacienda y vicepresidente con Sánchez. Por aquellos años, don Manuel Jiménez Muñoz era directivo del Distrito Sanitario de Málaga. Y cuenta él que varias veces al año los directivos sanitarios de Andalucía viajaba él también, a Sevilla para que María Jesús Montero, entonces algo más cuerda, pero igual de retorcida, nos explicaran las tropelías que debíamos cometer en nuestras respectivas provincias para desmantelar la atención primaria y ahorrar un dinero público que se invertiría, según ella, en otros menesteres necesarios. Ignorábamos, por supuesto, que los altos cargos socialistas dedicaban esos dineros ahorrados a pagar putas, a esnifar coca, a comprar sindicalistas, a beneficiar a sus afiliados, a pagar falsos ERES y a mantener una legión de clientes en las sierras de Sevilla. Todo eso lo ignorábamos, pero cómplices como fuimos, los gestores aplicábamos las consignas. Primero, nada de contratar médicos. Segundo, nada de contratar enfermeras. Tercero, nada de recetar cosas caras. Y cuarto, suplir las carencias públicas mediante conciertos sanitarios con la medicina privada. Esos 4 puntos, amigo oyente, eran los 4 ejes de la gestión sanitaria que propugnaba la Chiqui. Pero el ahorro conseguido en sanidad no se iba a mejorar las carreteras andaluzas, ni a construir viviendas públicas, ni a poner más maestros en las aulas, sino a mamoneos de las élites. Y así, entre malos políticos socialistas y malos gestores sanitarios, conseguimos que 7.000 médicos y 9.000 enfermeras
se aburrieran y se marcharan de Andalucía. Y de aquellos polvos, estos coitos. Y hasta aquí un trozo de lo publicado por el doctor don Manuel Jiménez Muñoz. Y un servidor añade: Sánchez se la quiere quitar de en medio en Madrid, mandándola a Andalucía. ¿O no? ¿O es que se quiere aliar con Jordi Turull de Junts, que ya sabemos el odioso concepto que tiene de Andalucía, e intuimos que con María Jesús Montero pretende Sánchez destrozar de una vez por todas a los andaluces, enviándonos a la chiqui? El caso es que nos la manda, pues que la vote quien no la conozca o los que ya están comprados por el PSOE. Todo me suena bastante obsceno. Lo peor de Sánchez está por llegar. Mañana más y mejor. Punto final.